Una vez que logra su cometido y sale de los campos de concentración, se dedica a organizar su vida. Ya había cumplido con su objetivo, que era el salir de ese campo de concentración. En noviembre de 1945 publica su libro que conocemos como Psicoanálisis y Existencialismo. Vuelve a contraer matrimonio en 1947 y en 1984 es el primer encuentro de logoterapia. Para poder continuar con este tema de la logoterapia, valdría la pena revisar. Existen 3 términos o 3 definiciones de lo que significa logos, que tiene que ver con palabra lógica, sentido, significado, propósito, incluso también espiritual. Es ahí donde tenemos la definición o encontramos la definición de logoterapia, que es la terapia que se enfoca en descubrir el sentido de vida de cada persona. Pero, ¿a qué se refiere con sentido de vida? El sentido de vida se tiene que descubrir, el sentido de vida se tiene que inventar, el sentido de vida se tiene que crear. ¿Qué es lo que sucede con este sentido de vida? Y sobre todo, ¿qué es lo que nos plantea Víctor Frank en relación con todo esto? Y vamos a tener en cuenta, para poder contestar esta pregunta, los fundamentos filosóficos de la logoterapia. Y nos dice que cuando el individuo pierde su significado, aparece una sensación de apatía. Hay que tener en cuenta qué características son estas. Esa apatía es una expresión de su estado de aminorar la conciencia. Un ejemplo muy conocido de Víctor Frank, que él mismo manifestaba. En una ocasión un señor se acercaba a él y le preguntaba Víctor Frank cuál era su sentido de vida, y él decía que no tenía sentido de vida, no tenía un sentido, una motivación por la cual vivir. Víctor Frank le cuestionaba al señor: ¿cómo es que no sale de este lugar y deja que lo atropelle el primer carro que pase? El señor le contestaba que no, porque tenía un hijo pequeño que dependía de él. Y Víctor Frank le decía: ese es tu sentido de vida. Si tú tienes un sentido, un porqué, como lo manifiesta Nietzsche, si tenemos un porqué, seguramente encontraremos un cómo. Él tenía su porqué, que era su hijo, y encontraba su cómo lograr o cómo seguir con vida para seguir continuando y seguir interactuando con ese porqué que era su hijo. A continuación vamos a revisar algunas preguntas muy significativas que no dejamos de largo desde la parte existencialista, y tiene que ver el por qué vivimos, cuál es la intención, cuál es la intencionalidad de vivir. Y vamos a encontrar que son muy existencialistas y que en algún momento seguramente nos las hemos cuestionado, sobre todo cuando hemos estado en situaciones de dificultad. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué o qué sentido tiene mi vida? Es decir, ¿cuál es la intención de estar aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Cuál es la intencionalidad de ese sentido? ¿Por qué nos ponen en este mundo? ¿Quién nos pone en este mundo? ¿De acuerdo a qué principio tenemos que vivir? Y esto tiene que ver mucho desde la perspectiva moral. Quien nos dice la parte moral, que seguramente ahí encontraremos algunas
respuestas a estas preguntas. Si tenemos que morir y nada es perdurable, ¿tiene sentido vivir? Y varias de estas preguntas también las encontraremos sus respuestas desde la perspectiva o desde el enfoque existencialista. Valdría la pena comenzar a contestar algunas de ellas, y tenemos desde la postura existencialista que nos responde a la pregunta más significativa: ¿cuál es el sentido? ¿Por qué vivimos? ¿O por qué estamos aquí? Y los autores existencialistas coincidirán en que nacemos para morir. Sartre, Heidegger estarán de acuerdo con esta respuesta. Y si nacemos para morir, ¿qué hacer con esa vida que tenemos? Es decir, si en el Distrito Federal nuestro parámetro de vida o el promedio de vida es de 75 años, ¿qué hacer con esos 75 años? En el Estado de México, 74 años, ¿qué hacer con esos 74 años? Y entonces también nos responderían los existencialistas: si tienes 74 años para vivir y tenemos entre 30 y 35 años, ¿cuántos años son los que nos restan? ¿Y qué hacer con esos años que nos restan? Vivir sería la respuesta. Y mirar a la muerte como una aliada, no más. Desde esta perspectiva vamos a ir ubicando y vamos a ir adentrándonos en esta perspectiva logoterapéutica, donde nos indica y nos menciona: la logoterapia es un camino, no es una meta. Y ese sentido de vida ya está dado para ti, ya está dado para mí. Ese sentido de vida, cuando nacemos, ya está implícito en nosotros. Es cuestión de encontrarlo. Eso es lo que desde la postura logoterapéutica hay que hacer. Ahora bien, si ya está dado y lo encontramos, algunos de ustedes preguntarán: ¿y el sentido de vida cambia? ¿El sentido de vida cuando era niña es uno y cuando soy adulta es otro? No, el sentido de vida no cambia, pero vamos a entender este sentido de vida no como una meta final, sino como un camino que nos va a llevar precisamente a este ¿por qué vivir? ¿Para qué vivir? Desde esta perspectiva, Víctor Frank nos habla de la naturaleza del hombre y nos habla desde el análisis existencial y la logoterapia, donde son dos aspectos de una misma realidad. El análisis existencial hace referencia a un método de análisis, que es de lo que hemos estado hablando. Y desde esta perspectiva, la logoterapia es la implementación práctica del análisis existencial. Es decir, no es un método de análisis, sino es la manera en la cual nos vamos a estar manifestando y vamos a estar ubicando o revisando realmente. Ya encontré mi sentido de vida, y les preguntaría a ustedes: si están vivos, quiere decir que seguramente están en ese camino. Continuando con esta postura, el análisis existencial son dos caras de la misma moneda: el análisis existencial y la logoterapia.
porque van a tener una influencia existencialista humanista, donde nos manifiesta que como seres humanos somos parte psíquica, somos parte biológica o estamos constituidos desde la perspectiva psíquica, desde la perspectiva biológica. Tenemos un cuerpo, tenemos órganos, tenemos una movilidad. Y también desde esta perspectiva, la esfera social existencial, es decir, no estamos solos, pertenecemos a un grupo, pertenecemos a una familia, pertenecemos a una comunidad. Desde esta perspectiva, estamos hablando que es muy parecido el análisis existencial y la logoterapia, donde vemos estas esferas que están complementando, que están integrando a ese ser humano o a esos seres humanos de los cuales pertenecemos. En esta perspectiva vamos a encontrar también el problema del significado. Es decir, el ser humano necesita un significado. Nosotros, tú, yo, requerimos de ese significado que nos permita continuar existiendo, continuar viviendo. Varios de los compañeros de Viktor Frankl muchos de los compañeros de Viktor Frankl en los campos de concentración no tenían ese significado y se dejaron morir, solo se dejaron morir. El concepto de libertad nos dice que lo único y absolutamente verdadero es que no hay nada absoluto. Y desde esta perspectiva, si sabemos que no hay nada absoluto, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Y Viktor Frankl nos respondería: tener un sentido de vida. Ese sentido de vida es la necesidad de vivir esa realidad a través de 3 caminos. Viktor Frankl nos manifiesta: somos libres de elegir, y esta postura también es existencialista. Somos libres de elegir por qué camino dirigirnos, hacia qué camino ir. Somos libres de elegir. Tenemos 3 caminos, 3, pero tú puedes elegir cualquiera de esos 3 caminos. Es como, por ejemplo, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a casa, tú puedes elegir cómo irte a ese lugar. Puedes ir caminando, puedes ir en taxi, puedes ir en metro, puedes ir en auto. Tú puedes elegir. Tú vas a casa, vas a la escuela, vas al trabajo, pero finalmente eliges cómo irte a ese sitio. Y el primero tiene que ver con la creación. No necesariamente en ese orden, sin embargo nos maneja 3 caminos que tiene el ser humano para lograr ese sentido. Y es la creación. Ese ser humano que está en esa parte de, en ese envuelto en esa creación, en eso que está dado para ti. Si puedes observar, probablemente en este momento por tu ventana o por la puerta, y poder revisar todo aquello que está creado para ti, incluso en un día lluvioso como hoy, esa creación que facilita poder encontrar ese sentido de vida para ti. Probablemente si está saliendo el sol puedas ubicar eso que está creado y es para ti. No distingue esa creación. Y esa creación que eres tú y que puedes, con eso que eres tú y con esa naturaleza que está afuera, puedes crear ese sentido. El segundo camino tiene que ver con las experiencias. Todos tenemos historias de vida, todos tenemos una historia por la cual estamos manifestándonos y expresándonos en este momento. Y tiene que ver con esas experiencias que se van transmitiendo de generación en generación y que nuestros padres o las personas adultas o incluso un poco más mayores que nosotros
pueden irte compartiendo, incluso tú mismo que compartes a las personas que son pequeñas. Con esas experiencias también es un camino, con base a esas experiencias que nos manifiesta Víctor Frank. Con base a esas experiencias, nosotros podemos revisar e ir encontrando ese sentido de vida que ya está dado. Te lo repito, ya está dado para cada uno de nosotros, solo es cuestión de encontrarlo y finalmente tú vas a decidir qué camino, tú vas a decidir esa creación que tienes y que manifiestas y que observas, esas experiencias que has vivenciado, que te han compartido las personas, o incluso el tercer camino que tiene que ver con la actitud. ¿Qué actitud estoy manifestando con las personas? Iniciamos con las personas significativas o cercanas a nosotros, que nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros alumnos, con esas actitudes que van a facilitar y van a propiciar que encontremos y logremos transitar por ese camino que es nuestro sentido de vida. Y finalmente tú vas a decidir por qué camino conseguirlo. Si en este momento te planteara la pregunta, ¿cuál es tu sentido de vida? ¿Cómo es que estás vivo? ¿Por qué? ¿Para qué estás vivo? ¿Cuál sería tu respuesta? Y finalmente, si analizáramos un poquito tu respuesta, podrías ubicar, pues es que probablemente mi actitud ante la vida es de tal o cual manera y es así como puedo ubicar ese sentido de vida, o es que mis experiencias han sido de tal manera que puedo ubicar cuál es mi sentido de vida, o la parte creativa, incluso la parte de la creación que manifiesta frente a mí o que está manifiesta frente a mí, y mi propia creatividad, con base a eso puedo ubicar cuál es la parte de mi sentido de vida. Finalmente tú decides cuál de esos tres caminos. Víctor Frank nos dice, eres libre, puedes elegir cualquiera de esos tres caminos para que encuentres tu sentido de vida. Y Víctor Frank nos reafirma, con estos senderos el hombre puede encontrar y descubrir ese sentido de vida, ese sentido de vida que nos hace estar presentes y estar vivos en este momento. Por supuesto, para aquellos que todavía no lo ubican, para aquellos que ya lo ubican, es un reforzamiento, una reafirmación de este sentido de vida que estamos revisando. Víctor Frank dice que el hombre no inventa el sentido, sino que lo descubre. Era de lo que estábamos hablando hace algunos segundos. Este sentido ya está dado en nosotros. Este deseo de significación que inspira al hombre es el fenómeno más humano de todos y es exclusivo para él, es decir, solamente el hombre es aquel que tiene y puede hacer manifiesto ese sentido de vida que ya está dado. Al hombre, solamente al hombre, se le da ese sentido de vida. Ahora bien, vamos a revisar este punto importante. Víctor Frank nos va dando varios elementos que se van complementando una vez que ya ubicamos o que podemos hacer mención de algunas cuestiones significativas de Frank. Ahora toca el turno al significado del trabajo. ¿Cuál es el significado del trabajo? Desde la perspectiva psicosocial de Erikson, nos habla que a la edad adulta el hombre se sumerge en lo que es la parte de estar activo, y no solo estar activo, sino también el estar viendo o teniendo una visión hacia futuro. Es donde normalmente a nuestra edad
nosotros nos enfocamos en la parte laboral, en el trabajo, en acumular, en buscar ese bienestar o ese sustento para una vida en la adultez, en la vejez, ¿no? Eh, y ser sustentables, es decir, trabajamos. Pero ¿cuál Víctor Frank en este momento nos manifiesta a través de su texto? ¿Cuál es el significado que le damos al trabajo? El trabajo que una persona realiza no es lo que verdaderamente cuenta. Esto no lo manifiesta Víctor Frank. El trabajo de una persona no es real, no es lo que verdaderamente cuenta, sino el modo en el que cumple ese trabajo. Esto es importante porque vamos a revisar que en algún momento de nuestra vida seguramente hemos escuchado algunas personas que hacen alusión a su trabajo, que no están de acuerdo, que no les agrada, incluso algunos comentarios que se escuchan o que hemos escuchado, que en lo particular he escuchado, que hacen alusión al trabajo. Y vamos a revisar que el sentido, el significado del trabajo no es verdaderamente lo que cuentan, sino con qué actitud lo hacemos. Y tiene que ver con los caminos que revisábamos. ¿Con qué actitud estoy haciendo mi trabajo? Ustedes como psicoterapeutas transpersonales, ¿cuál es la actitud que tenemos hacia el trabajo? ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia este conocimiento que se está abriendo hacia cada uno de ustedes? ¿Qué actitud tomamos ante eso? Porque finalmente en nuestro trabajo como terapeutas, ¿qué servicio es el que estoy dando? ¿De qué manera lo estoy manifestando? Recuerden que no nada más manifestamos a través de lo verbal. Puedo decir que estoy muy contenta con mi trabajo. Sin embargo, desde la parte no verbal, desde lo paralingüístico, puedo estar manifestando una situación totalmente diferente. Sobre todo aquellos que trabajamos con seres humanos, con personas, se percibe la actitud con la cual estamos trabajando. Entonces, ¿qué es realmente lo que estoy haciendo? ¿Me agrada mi trabajo? ¿Lo disfruto? ¿Lo estoy haciendo de una manera ética? ¿Valdría la pena contestar cada uno de nosotros estas situaciones? Víctor Frank nos dice que el significado del trabajo hay que buscarlo más allá de la ocupación. Es decir, si yo estoy trabajando con seres humanos y con personas, estoy haciendo una labor de facilitar y brindar ese proceso terapéutico. Valdría la pena que revisáramos y cada uno de nosotros, aquellos que se dedican a la educación, a la parte, cualquier trabajo, valdría la pena revisar. Es más allá de una ocupación, el servicio que estoy dando, aquello que estoy transmitiendo a cada uno, a cada una de las personas. Para algunos el trabajo solo es un medio de obtener dinero y la vida empieza en el ocio. Y entonces vamos a revisar cuál es la intencionalidad del trabajo. ¿Solamente es para tener un recurso económico? No podemos dejar de lado que sea importante, sin embargo, no necesariamente es solo eso, sino el poder revisar qué es lo que estoy transmitiendo al otro con mi trabajo y qué es lo que estoy recibiendo de ese otro, que no necesariamente es desde la perspectiva económica, que por supuesto no deja de ser importante. El trabajo se puede usar también como medio para un fin neurótico. Valdría la pena revisar. Estamos en una situación, estamos en un contexto histórico donde en este país en el que nos desarrollamos, en esta Ciudad de México, estamos en un ambiente neurótico, y si a eso le sumamos la presión del trabajo, la presión de casa, la presión de escuela,
pues valdría la pena revisar si realmente ese trabajo lo estamos haciendo de una manera sin ganas, ¿no? Solamente por el dinero, pues seguramente fomentará la parte neurótica, sobre todo cuando todo se, después de un evento significativo como el que hemos estado viviendo, que se suspenden algunas labores y aquellas personas que se dedican o van al día en cuanto a la parte económica, seguramente propician este medio neurótico del que estamos hablando y del que manifiesta o manifestaba Víctor Frank. Frank habla asimismo de la neurosis del desempleo. Por supuesto, esta es otra cara de la moneda. Puede ser un fin neurótico por el ejemplo que les ponía, pero también puede ser un fin neurótico desde la perspectiva del desempleo. Porque entonces vamos a manifestar que si estamos en edad productiva y no tenemos los recursos económicos o la solvencia económica, entonces esa neurosis del desempleo se va a hacer presente. De igual manera, si estamos en una edad de la vejez y durante la adultez no tuvimos esa precaución de generar o propiciar recursos económicos, un lugar donde vivir, y no tenemos estas condiciones con nuestras características como sociedad, difícilmente podemos conseguir un empleo y al manifestarse de esa manera, pues también es una neurosis del desempleo por las características, sobre todo cuando vemos anuncios publicitarios donde a determinada edad ya no se, ya no se consigue un empleo como tal por las características. Por supuesto que se genera